Pido por favor me acompañen en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Vamos a estar allí, por favor, en el capítulo 1 y vamos a leer los versos del 3 al 10 para que contextualicemos lo que ya hemos visto con lo que veremos hoy. Y para esto voy a leer el verso 3. Todos los presentes van a leer con voz audible el verso 4 y así nos vamos a encontrar todos en el verso 10. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y admirado los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Acompáñenme en una breve oración. Espíritu Santo, Dios con nosotros, vicario de Dios, representante de Dios Padre y de Dios Hijo en la tierra, guiador de la iglesia, santificador de la iglesia, maestro de la iglesia. Invocamos tu nombre, Espíritu Santo. Oramos a ti, Espíritu Santo, para pedir tu asistencia, tu ayuda. Espíritu Santo, que inspiraste al apóstol Pablo a escribir estas profundas verdades sobre la salvación y la condenación de la raza humana. Hoy has traído este texto, has traído este tema a la iglesia. Y te pedimos, Espíritu Santo, que el mismo efecto poderoso y santificador, purificador, que tuvo en el primer siglo en su audiencia original, la iglesia de Tesalónica, lo tenga aquí hoy. Que hoy, Espíritu Santo, tú obres santificando a los creyentes, llenándolos de temor y gratitud al mostrarles cómo solamente porque a Dios le plació no los envió al infierno. Que temblemos hoy, Señor, ante esta verdad, al saber que en tu providencia y soberanía, tú un día vas a vindicar tu justicia. Oh Espíritu Santo, que los que estén aquí y no hayan creído, vean abierto la puerta del infierno y las llamas que esperan por ellos. Que aquellos que han jugado con tu evangelio hoy comprendan que tu justicia es perfecta. Hoy, Señor, te pedimos por los méritos de Cristo, habla a tu pueblo y haz la obra que has decretado hacer hoy aquí. Libra al pobre predicador, al débil, insuficiente predicador, de ir a estorbar lo que quieres decir o hacer. Convierte todas mis debilidades, mis incapacidades, mis temores, mis miedos en fortalezas espirituales. Y a todos aquellos, Señor, que has traído aquí, por favor, obra en ellos.
conforme a lo que tienes decretado para cada uno de ellos, Señor. A ti nos encomendamos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo y para la gloria del Padre. Amén. Por favor, toman asiento, amados hermanos. En favor de quienes nos visitan, veo, gracias a Dios, rostros nuevos en la iglesia. Les compartimos que en esta iglesia, valga la redundancia, nos encontramos estudiando desde hace 2 domingos, hoy es el tercer sermón de esta carta, de manera consecutiva y expositiva, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y esta serie de estudio la hemos titulado La segunda venida de Cristo, la esperanza de reposo para el creyente atribulado. Entiéndase que cuando hablamos de creyente atribulado, estamos hablando de una iglesia atribulada en este mundo por una razón o por la otra. Y la razón por la cual hemos titulado esta serie de esta manera es porque consideramos que el tema principal de esta carta, al igual que el de la primera, gira en torno a un evento trascendental para la iglesia de Cristo. Y ese evento es la segunda venida de Cristo, la cual conectará de inmediato con el justo juicio de Dios para la humanidad. Recordemos que el contexto de esta carta se da en medio de la tribulación que sufría la iglesia a causa de los judaizantes y falsos maestros que pretendían hacer creer a la iglesia que su interpretación escatológica o sobre la segunda venida de Cristo era incorrecta. Según ellos, ya Cristo había venido y esas tribulaciones que estaban pasando eran prueba de que ya se había cumplido la parusia. Pablo aprovecha esta segunda carta para decirles, capítulo 2, versos 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No debían dejarse mover. Ya Pablo les había enseñado en el tiempo que había estado con ellos que para que Cristo viniera, aún escatológicamente faltaban algunos eventos, unas señales visibles para todo el mundo. Entre ellas, la venida de la apostasía real y verdadera y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero había una señal principal. Y esta es la que encontramos en los versos 5 al 10. Allí Pablo le explica que cuando el Señor se manifieste, de inmediato Dios ejecutará su justicia perfecta, librando a los santos de la verdadera tribulación y atribulando con la condenación eterna a aquellos que les atribulan. Vean los versos 6 y 7. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dios es paciente con el pecador, pero es justo con el creyente. Dios es paciente, le ha dado un espacio de tiempo al pecador. En su providencia le ha permitido que haga y deshaga aún con los cristianos, que se burle de ellos, que los desprecie, que los humille. Es paciente con ellos, pero es justo con el creyente. Es justo con aquellos que sufren esa clase de persecución, esa clase de aflicción por amor a Cristo. Dios es paciente, pero no para siempre con el pecador. Y su paciencia terminará cuando el día del Señor. Ese día pondrá fin a los sufrimientos de la iglesia y afligirá eternamente a los enemigos de Dios, que son los enemigos de la iglesia. El tema principal del pasaje es la manifestación de la justicia perfecta de Dios en el día en que Dios vindicará su justicia.
ejecutando su juicio de salvación para la iglesia atribulada y de condenación para los atribuladores o no creyentes. El título que le he dado al mensaje de hoy es La manifestación gloriosa de Cristo, el justo juicio de Dios. Miren qué imagen tan diciente. Esa imagen, si ustedes prestan un poquito de atención, les explica todo el texto que vamos a exponer. Y estaremos viendo dos cosas. Estaremos viendo la justicia remunerativa de Dios para el creyente, versos 5 al 7, y la justicia retributiva de Dios para el no creyente. Estas dos palabras parecen sinónimos, o sea, es muy delgada la diferencia que hay en nuestro diccionario o nuestro alfabeto, como lo queramos llamar, pero referente a la justicia de Dios es muy grueso el hilo que hay. Es muy grande la diferencia, ya que, hermanos, increíblemente Dios va a remunerar, Dios va a recompensar los sufrimientos, y esta palabra remunerativa está en el sentido positivo para la iglesia, positivo para la iglesia, mientras que la palabra retributiva está en el sentido completamente negativo para los no creyentes. Negativo. Dios traerá su ira completa, total, sobre ellos el día del Señor. Veamos nuestro primer encabezado en el verso 5, por favor. Allí dice la palabra de Dios: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El contexto inmediato de nuestro pasaje son los versos 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahora, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo está elogiando en el verso 4 a los tesalonicenses por su paciencia en medio de la tribulación. Ahora en el verso 5 él les explica que tales sufrimientos son la demostración o la prueba de que Dios es justo, ya que el día del Señor Él va a pronunciar un justo veredicto sobre creyentes y no creyentes. Las pruebas, las aflicciones y todo lo que pasaban estaba sacando a la luz para Pablo el justo juicio de Dios. Todo lo que estaba ocurriendo con ellos, Pablo dice, esto prueba que Dios es justo. Dios se va a vengar por ustedes. Dios va a vengar todo esto que está pasando. Esto es prueba de lo que va a venir en el día del Señor. Porque es justo, dice el verso 6, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan, y el verso 7 da el equilibrio, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pablo dice, la balanza de la justicia de Dios es perfecta. El día del Señor, Dios pesará en su balanza de justicia las obras de todos los hombres. Los va a pesar allí conforme a su fe. ¿Dónde han puesto su fe? ¿Qué es lo que han hecho los hombres? Luego alzará su mazo, su mayolete, y cual juez justo golpeará su estrado y dará su veredicto final. Los santos atribulados por el reino de Cristo serán liberados, salvos eternamente de la aflicción, y quienes les afligen serán afligidos eternamente, o sea, condenados. No hay otra declaración, no hay otro veredicto que este. Los salvos a la presencia y deleites con el Señor, y el otro grupo de la humanidad que se ha opuesto a Jesucristo, que en el contexto realmente oprimía a la iglesia, perseguía a la iglesia, directamente al infierno. No hay más, no hay más oportunidad, no hay más. Dice Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado
se apresura. Pablo toma estas palabras y las explica a la iglesia de Roma, Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué hermosa doctrina, la doctrina de la ira de Dios. Qué hermosa doctrina para la iglesia bíblica, la doctrina de la venganza de Dios de la raza humana impía. ¿Cuánto debe la iglesia alabar a Dios, glorificar a Dios? ¿Cuánto deben los salvos glorificar y exaltar a Dios, sabiendo que Dios inevitablemente se va a vengar de sus criaturas? Se va a vengar de ellas. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 15, Pablo le había dicho a la iglesia: mirad que ninguno pague mal por mal, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, mía es la venganza y la retribución. Los tesalonicenses podían vengarse y hasta matar a quienes les afligían, podían hacerlo, pero Dios dice: mía es la venganza. Nuestra venganza sería una venganza completamente injusta. Como pecadores que somos, llevaríamos una venganza al extremo, queriendo hacerle a una persona más de lo que yo merezco por pecador. O sería una venganza completamente insuficiente, porque tendríamos consideración del pecador y nos opondríamos a la justicia perfecta de Dios, al juicio perfecto de Dios, cuando Él vindicará su justicia sin ninguna misericordia. Se acabará, ahí termina toda largura de la misericordia de Dios. No existirá clamor, súplica que pueda convencer al todopoderoso y airado Dios Trino. Él será un juez airado, porque les ha dado tiempo para que se arrepientan. Les ha puesto a Cristo en lo más alto del mundo, en la cruz más elevada, para que todos lo puedan ver. Lo ha presentado de una y otra forma, pero el mundo no quiere a Dios, no quiere conocer a Cristo. A los creyentes Dios nos prohíbe vengarnos de los enemigos, pero nos manda ¿qué? A que amemos a los enemigos. Mateo 5:44. Dios ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Te han ofendido, engañado, estafado, ultrajado, despreciado, se han burlado de ti, se han quedado con algo tuyo, te han despedido injustamente. ¿Qué te han hecho? Deja todo en las manos de Dios. Él es tu Padre, es el juez justo. Tú eres su hijo y Él se vengará de ti. Lo que los hombres le hacen a un verdadero creyente, los hombres impíos, lo que le hacen los hombres a la iglesia debe tomarlo con paz, con amor y orar por ellos, porque la iglesia sabe que se lo están haciendo a su Salvador y Defensor Jesucristo, y que Él se va a vengar un día por ellos. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Esta es una doctrina preciosa. Dios no se va a quedar con nada de lo que te hayan hecho si tú eres un verdadero creyente. No se va a quedar con nada. Se las va a cobrar todas juntas. Mía es la venganza, yo pagaré. La retribución llegará, se acerca a ellos. La balanza de Dios es perfecta en su justicia. Ahora, de acuerdo al texto, mis hermanos, Pablo les explica que sus tribulaciones, además de sacar a la luz el justo juicio de Dios, mientras más los ofendían, Pablo les dice: estén tranquilos, que más arderá la ira de Dios sobre ellos. Pero Pablo aquí también dice algo maravilloso, y es que esto tiene un propósito escatológico. Un propósito escatológico, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, donde hay un reino, tiene que haber un rey.
No existe reino sin rey. Y no existe un reino con un rey sin que exista un pueblo. Y en ese reino, ese rey va a establecer su pueblo, que es la iglesia. Es la iglesia, son ellos, únicamente ellos, los que en este mundo sufren, aguantan, por amor a Jesucristo su rey, por obedecer a su rey. Esos son los que son dignos. Los que día y noche están trabajando en pos del reino de Cristo, por la gloria de su rey. Ellos viven, ellos suspiran, ellos todo lo que hacen. Ellos ya saben que cada día están muriendo, como Pablo. Cada día muero, cada noche muero. No tiene sentido aferrarme a este mundo material. No tiene sentido. Soy criatura sentenciada a muerte, pero me espera el reino celestial ganado por Jesucristo. Vivo, trabajo, suspiro, todo lo que hago, lo hago con mi mente puesta en el reino de Jesucristo. No se concibe un cristiano sin una mentalidad de reino. No se concibe, está mal. Tienen una marca, sufren por Cristo, aguantan por Cristo. Que me humillaron, que me dijeron, que me quitaron. No, que me está doliendo la cabeza, que estoy cansado, me levanto. Soy de los que primero llego al salón, soy de los que primero me pongo a la orden. ¿En qué puedo servirles, hermanos? Ocúpenme en algo. Suspiran por el reino de Cristo. No, ellos no llegan tarde cuando ya ha empezado el servicio, no. Ellos durante 5 o 6 días van y cumplen un reloj con un horario en una empresa para trabajar y cumplir por unos miles billetes. Ellos no llegan tarde al salón. Ellos ya saben que se van a presentar ante Él. Los herederos del reino viven a la luz de la resurrección, viven a la luz del rostro de Cristo. Saben que Cristo los está viendo, supervisando, amando, cuidando, protegiendo, haciendo todo por ellos desde aquí. Ya son suyos. Sufren por el reino de Jesucristo. Ellos saben que tendrán una dicha muy grande. Ellos saben que la promesa que se da escatológicamente desde antes de la creación del mundo, de que fuimos separados, es una promesa escatológica. Nosotros fuimos separados del pecado, del mundo, de Satanás y de los enemigos. Y solamente cuando entremos en ese reino, nosotros veremos la bendita y maravillosa separación que Dios ha obrado. Nunca volveremos a ver a esos crueles que se han burlado de nosotros. Nunca volveremos a ver a los impíos, a los blasfemos, a los fornicarios, al homosexual, a la lesbiana, a todos los ladrones. No volveremos a verlos. En ese reino solo estarán los santos de Jesucristo. Separación total, no existirán más, no existen. El que se ha burlado, me ha humillado, despreciado, el que nos ha dicho, nos ha robado, ha hecho de todo, Dios se ha encargado de ellos. Y solamente estarán los santos del Señor en el reino del Señor, bajo el reinado del Señor. Solamente ellos. No volverás a ver, ni siquiera tu familia que no cree en Cristo, no los volverás a ver. Tú mirarás para abajo y los verás en el infierno, ardiendo en llamas. Y alabarás al Señor porque justos y verdaderos son sus caminos. Lo alabarás. No nos reímos ahora ni nos gozamos. Estamos en el tiempo de la gracia para predicarles y tratar de salvarlos. Hermanos, y es que ¿qué nos dará el Señor en ese reino? ¿Qué es lo que encontraremos allí? Verso 7. Para daros reposo con nosotros. Es que no habrá reposo aquí no. Este no es el reino del reposo, este es el reino de la aflicción, el reino de la enfermedad, del dolor, de la tristeza, de la pena, de la muerte. Este es el reino malo para nosotros. Pero en ese reino Pablo dice para daros reposo. Fuera del reino no hay reposo, mis hermanos, y por eso tú debes anhelar el reino. Tú lo debes anhelar. Todos los días tú debes decir, Señor, ven que mi alma te espera. Pero eso depende de cómo estés viviendo, ¿verdad? Porque si estás viviendo en pecado, en el conformismo, pues, ¿qué vas a decir así? Sabes que es para el infierno. Pero un verdadero creyente suspira para que Cristo venga y lo libere ya. El verdadero creyente anhela la segunda venida de Cristo. Todo en su vida gira en torno a eso. Todo.
Él sabe que inevitablemente, si es un creyente, irá a ese reino. El reposo significa, mis hermanos, el cese definitivo de toda hostilidad. Toda hostilidad. Sabemos que todo lo que ocurre malo en este mundo es a causa del pecado, y al ser eliminado el pecado termina toda hostilidad, toda aflicción, todo es eliminado: la enfermedad, la debilidad, la tristeza, la pena, la muerte. Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero es escatológico. En este momento tú tienes que saber que tendrás llanto, que habrá dolor, que habrá clamor y que habrá muerte. Esto es escatológico. Es para después de mi muerte o que Cristo venga y me lleve con Él. Eso se vivirá en el reino de Cristo. Mateo 5, del 3 al 12. Allí el Señor describe, lo puedes ir pasando lentamente, yo voy a hacer acá un breve comentario. Allí están las bienaventuranzas, y el Señor describe a los creyentes que sufren precisamente por su reino. Por su reino. Ellos lloran, ellos gimen, ellos sufren, ellos son perseguidos, ellos están en la mala. Pero Dios les dice: ustedes son bienaventurados. Un bienaventurado para los judíos era alguien rico, sano, que tenía todo. Y el Señor Jesucristo los confronta y les dice: no, venga, yo les digo quiénes son los bienaventurados. Venga, yo les digo quiénes son. Después de llamarlos bienaventurados y decirle todo lo que les van a pasar, miren las promesas que contiene el reino. Miren sus recompensas para el reino. De ellos es el reino para empezar, porque fuera del reino no están estas promesas. Pero ellos tendrán consolación, heredarán la tierra, serán saciados, alcanzarán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios y tendrán un gran galardón. Si ustedes vieron, todos los términos están a futuro. Los verbos: tendrán, heredarán, serán, alcanzarán, verán, serán llamados y tendrán. No hay nada para acá. Nada es para este tiempo. Un día la iglesia afligida reposará de su aflicción en este mundo y tendrá sus recompensas en el reino perfecto de Jesucristo. Un día. El reposo escatológico no es para esta vida, pues el mismo Señor hubiera contradicho cuando dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicciones. Y aún estamos ¿dónde? En el mundo. En el mundo. En Hechos 14:22 Pablo dice: es necesario, le dice a la iglesia, que por medio de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? Al reino de Cristo. Solo cuando estemos entrando por la puerta estrecha caerá nuestro fardo, porque aún cargamos el fardo del pecado remanente, aún lo cargamos, y ese pecado residual nos va a acompañar hasta la misma entrada a la ciudad celestial. Solo allí caerá ese horrible fardo de pecado. Filipenses 1:29 nos dice: porque a vosotros se os ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea, no solo que somos salvos en Él, sino también que padezcáis por Él. Que por tanto, mis hermanos, las promesas de liberación, de salvación, son todas escatológicas. No hay forma de que el creyente pueda decir: yo escojo sufrir o no sufrir. No. Es inevitable que el creyente sufra en este mundo. Y estoy dirigiéndome a verdaderos creyentes. A ellos me estoy dirigiendo. La Biblia es consistente en decirnos, hermano, que las aflicciones son parte del proceso de nuestra redención en esta tierra. En el mundo tendréis aflicciones. Pero también es consistente la Biblia en el Nuevo Testamento de manera especial en prometernos que la aflicción va a terminar, como ya estamos viendo en nuestro texto. Pero además Pablo dice en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que en nada se comparan las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera que en nosotros
ha de manifestarse. Y ya sabemos que se manifestará en el reino perfecto del Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios es paciente, pero no es injusto. Sufre con paciencia. Sufre con paciencia. Encomienda todo al que ve todo y juzgará justamente. No te afanes por lo que te hagan. Déjalo en las manos de Dios y ora por tus ofensores, que Dios un día te dará su recompensa, no porque la merezcamos, sino por aquel que la ganó y la merece. Nosotros no somos establecidos en el reino de Cristo por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. No es a nosotros a quien Dios el Padre recompensa en primer lugar. No, todas las recompensas son para Jesucristo. La misma iglesia es la recompensa de Jesucristo, y al estar establecidos en Jesucristo, todos los bienes que son de Jesucristo pasan a ser pertenencia de la iglesia. Él nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo de todos los bienes eternos. Por tanto, mis hermanos, esta no es tu mejor vida. Esta no es tu mejor vida. No creas que llegaste a una iglesia donde te vamos a decir: ven a Cristo y para de sufrir. Mentira del diablo. No, ese eslogan no va con la iglesia bíblica del Señor. Según ellos, ve que Cristo hizo tanto que ya pueden vivir sin ninguna clase de aflicción en este mundo. Su eslogan es completamente equivocado y demuestra una interpretación completamente desviada de lo que enseña la Biblia. Esta no es tu mejor vida. Puedes estar seguro, hermano o hermana, que esta es tu peor vida. Esta es tu peor vida. Esta es la vida más miserable que tienes, porque tu mejor vida está por venir. La vida perfecta, comparada a esta vida que llevas aquí, comparada aún con lo que tengas, salud, dinero, con todo lo que tengas, comparada con la vida perfecta, esta vida es una miseria para el cristiano. La mejor vida está por venir, hermanos. Estarás en su reino, entrarás en su reposo y descansarás para siempre de toda clase de aflicción. Pero el mismo texto nos dice para quienes esta sí es su mejor vida. Esto nos conecta con el segundo encabezado: el juicio retributivo contra los no creyentes. Veamos desde el verso 7, por favor. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de Jesucristo. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, y de nuevo, cuando venga en aquel día, para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es muy diciente, es muy claro, profundo sí, pesado sí, pero es demasiado claro la palabra del Espíritu. Dios va a vindicar su justicia retributiva. ¿Contra quiénes? Contra todos los que no conocieron a Dios y no han obedecido al evangelio de Jesucristo. Porque es justo, verso 6, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Eso se llama justicia retributiva. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Ahí está la justicia retributiva. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. En el juicio lo que hace es confirmarse, dar. El juez coge su mayolete, su martillo, su mazo, golpea al infierno, al infierno. La Biblia contiene muchos textos escatológicos y demasiado claros que nos hablan de la venida de Cristo y lo que ocurrirá.
Él va a venir con sus ángeles, dice Pablo. En el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, verso 16, ya Pablo había hablado de esto, de cómo el Señor vendrá y de inmediato vendrán unos acontecimientos con Él, y nos dio un orden escatológico. Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, primera señal, segunda señal, Cristo desciende, tercera señal, los muertos en Cristo resucitarán primero, y cuarta señal, los que estén vivos serán arrebatados y transformados. Ahora Pablo aquí nos habla de otras dos señales. Se le habían pasado o no sabemos, ya se las había enseñado, como él mismo dice en la carta, más adelante va a decir que ya se los había dicho, pero Pablo acá le recuerda que hay dos acontecimientos más. Vendrá con los ángeles de poder, una referencia a Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. O sea, los ángeles vienen y tienen la tarea de recoger, de levantar a todos los creyentes antes de que llegue el juicio del Señor, que Dios derrame su ira contra la tierra. Y agrega una figura más que acompañará la venida de Cristo, en llama de fuego. Esta también es una referencia. El Antiguo Testamento tiene mucha referencia a los carros de fuego o al fuego del Señor, que es la ira de Dios. Allí veamos solamente Isaías 66, 15 al 16. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Miren el propósito: para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. 16. Porque Jehová juzgará ¿con qué? Con fuego, y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. La gran matanza, la gran masacre jamás imaginada va a ser la que Dios haga de todos los impenitentes en el día del juicio final. En el día del juicio final. El mundo entero arderá como una sola antorcha. No sabemos, no puedo explicar más. Solamente recuerden que el primer juicio final fue con un diluvio de agua. El segundo juicio será por un diluvio de fuego, según segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, estos están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres. La escatología es muy clara, muy clara. Iglesia, la justicia de Dios es perfecta y se aplicará a quienes justamente la merecen por despreciar la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. Y nuestro texto describe a dos grupos de personas, dos grupos de receptores de esa horrible condenación, y los describe como quienes no conocieron a Dios, y los burladores, como dice un comentarista, o los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvan al verso 8, por favor. Ahí está. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al infierno van a ir dos grupos de personas. Dos grupos de personas. Unas que dicen no haber conocido a Dios, y las otras, y me da mucho más temor que habiendo conocido a Dios, habiendo conocido el evangelio, van para el infierno. Me llena de temor. Lloré ayer porque es inevitable que mi mente repase no solo a quienes están acá burlándose del evangelio de Dios, sino cuántos se han ido de acá por despreciar el evangelio de Cristo. Es inevitable, y solo queda decir que Dios tenga misericordia, más de la que ha tenido con su paciencia. Por una parte están las personas que no conocieron personalmente a Dios. Y lo interesante aquí, hermanos, es que si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante,
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, o sea, Dios se ha revelado a la conciencia de los hombres por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Conocieron a Dios, conocen a Dios. El mundo sabe que Dios existe. Ellos lo saben. Este texto nos habla con demasiada claridad y profundidad de que Dios se ha revelado en lo que conocemos como la revelación general de Dios a todos los hombres. Por tanto, aquellos que no conocen a Dios, no es por falta de revelación, no es por falta de evidencias, es porque su pecado voluntario los ha cegado tanto que ellos no quieren mirar a Dios. Ellos levantan el puño contra Dios y más bien deciden crearse una imagen, porque como el ser humano fue creado por Dios para adorar, para ser un adorador, él tiene que descargar su adoración en algo o en alguien. Y cambian la verdad de Dios, su revelación, y se postran ante una imagen y le adoran. El Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No tienen excusa. ¿Por qué? Porque aún sin la revelación especial de las Sagradas Escrituras, la humanidad conoce a Dios y debe adorarle y arrepentirse de su pecado, porque de lo contrario recibirán su justa retribución. Es bueno recordar aquí algo, hermanos, que esas personas no perdieron ni perderán, los que aún estén vivos, la salvación el día del juicio final. Ellos no la van a perder los que ya están en el infierno en su estado intermedio de tormento, ni la van a perder los que apenas van a morir, ni la perderán los que sean ejecutados por la ira de Dios el día del juicio final. Ellos, al igual que nosotros, siempre han estado y estarán bajo condenación. Ellos fueron formados, nacieron, vivieron, murieron y resucitarán solamente para ser confirmados en su condenación. Mi amado hermano, es que para ir al cielo hay que ser santo. Santo, sin santidad nadie verá a Dios ni entrará en el reino de Cristo. Nosotros necesitábamos ser santos y puros desde el mismo momento en que Dios empezó a formarnos en el útero de nuestras madres. Desde allí teníamos que ser santos. Por eso místicamente nosotros somos del mismo útero de Jesús, del mismo útero de María, mis hermanos. Santidad, santidad, santidad delante de Dios. Necesitábamos de uno que fuera santo. Y Dios el Padre nos establece en Jesús desde antes de la fundación del mundo, y con Él recorremos todo el camino. Muchas veces nos enfocamos solo en dar gracias por la muerte y resurrección de Cristo. Sí, y su obediencia durante 33 o 33 años y medio, ¿qué? ¿Quién podía cumplir los mandamientos de Dios por ti? ¿Quién desde niño cerraría su boca, obedecería perfectamente a sus padres? ¿Quién? La vida de Cristo es necesaria para nuestra salvación.
La encarnación de Cristo engendrado por el Espíritu Santo es necesaria para nuestra salvación. Quienes van para el infierno y ya están allí nunca fueron salvos. Siempre estuvieron en condenación igual que nosotros. La diferencia la hace la gracia electiva de Dios, que a ellos los deja en su condenación eterna y a nosotros nos salva por gracia. Pero estábamos en la misma balanza. Todos fuimos medidos y hallados imperfectos. Hermanos, recordemos que el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque nace pecador. El hombre peca porque nace pecador. El Salmo 51:5 lo explica. He aquí, en maldad he sido formado. Desde que empezaron nuestros huesitos a irse formando allá, ya con nosotros estaba la maldad, el pecado, la ira, la rabia, la soberbia. No hago caso a mamá, papá, le mando las manos a las aretes, al pelo, a la mamá, le quito al hermanito. No quiero, ya estábamos siendo formados en pecado. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Los niños nacen bajo condenación porque nacen malos. No, es que si se murió el niño. Entonces, para dar consuelo decimos, no, Dios es soberano y está bien para darle consuelo a esa madre atribulada. Solamente Dios lo sabe, es verdad. Pero si hubiera empezado a crecer, ¿qué hubiera sido ese vástago? ¿Qué hubiera sido? Los niños nacen en condenación y nacen predispuestos no a alabar, a adorar a Dios, no a la santidad y la pureza, no. Nacen predispuestos al pecado, a la desobediencia, a la rebeldía y todo lo demás. El Salmo 58:3 nos dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esa es la realidad de los que van para el infierno. Esa es la realidad que nos esperaba a nosotros si no se atraviesa la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hacíamos todo nosotros, hacíamos todo para condenarnos, todo lo hacíamos para condenarnos, mientras Dios en Cristo, por otro lado, estaba haciendo todo para salvarlos. Por tanto, desde antes de nacer ya teníamos la condenación sobre nosotros igual que ellos. No éramos mejores que ellos. Vean por favor Efesios 2 del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero miren esto, hermanos, pero Dios, no nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, es que no lo queríamos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Alaben al Señor, hermanos. La salvación es solo por gracia y solo para la gloria de Dios, mis amados hermanos. Por eso el Señor no vino a condenar el mundo. Todos estábamos bajo condenación. Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué?, sea salvo por Él. Lucas 19:10, Él vino a rescatar y salvar lo que se había perdido. Pero hay otro grupo, estos son aquellos que dicen no conocer a Dios, pero hay otro grupo que yo no quisiera hablar de este grupo. Pero si Dios habla, yo tengo que hablar. Y me refiero al grupo que Pablo señala como aquellos que se van a condenar por no obedecer al Evangelio de Cristo. Está dando por sentado que ellos lo conocen, que ellos conocen el Evangelio, y para ellos su condenación también es justa, porque Pablo dice, están condenados precisamente porque conocen a Dios y han escuchado el Evangelio de salvación. Un comentarista dice, para ellos está reservado el fuego más terrible que puede existir en el infierno. Ellos estarán allá más cerca, si pudiéramos hablar de una chimenea, si pudiéramos hablar de un horno de leña, de gasolina, ellos estarían precisamente al pie de la boquilla. Ellos estarían antes protegiendo a los otros condenados,
porque ellos sí que tienen razón para estar en el infierno. Ellos sí que la tienen, porque ellos han conocido al Cordero que fue inmolado por ellos, pero han amado más su pecado y su maldad que obedecer al Señor, y se irán para el infierno. Juan 3:19 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Se aman tanto estos desdichados a ellos mismos, que piensan que no pueden vivir si no viven en la fornicación, el adulterio, la borrachera y otra clase de pecados. Oh, pobres infelices, pobres desdichados. Ellos no saben lo que les espera, quizás se burlan. No, Dios tiene misericordia, Dios es bueno. No, yo sí creo. ¿Sabías que el creer que conlleva el nuevo nacimiento se demuestra con obediencia al Rey? ¿Sabías eso? Tú demuestras tu temor, tu gratitud obedeciendo, poniendo como tu prioridad la gloria de Jesucristo y no tus placeres malvados de este mundo. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que dice Pablo de ellos? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En resumen, serán condenados sin la más mínima misericordia, sin la más mínima esperanza de que el poder salvador de la gloria de Dios en algún momento de su condenación les dé un momento de descanso. Condenados, siempre condenados. Así como el salvo es salvo una vez, santo para siempre, así el condenado es condenado una vez, condenado para siempre. Es la justicia perfecta de Dios. Ellos han sufrido toda esperanza de cada mínimo bien de Dios, arderán en llamas para siempre. A diferencia del salvo que tiene todo el bien de Dios en su reino, el condenado tendrá toda la ira de Dios sobre él para siempre. Y lo más terrible, mis hermanos, es sufrir la presencia para siempre, perder toda esperanza de ver la hermosura del Señor. Nunca verán el rostro del Señor, nunca lo volverán, nunca lo vieron en la tierra, nunca le sirvieron en la tierra, nunca lo verán. Es un estado tan terrible, de tanta ruina, perdición y miseria, que el bien más insignificante para ellos es como el más insignificante para el creyente, es como el más grandioso para ellos. El Señor en Lucas 16, 19 al 31 ilustró por medio de una parábola esta terrible realidad. Un rico incrédulo murió. A la par murió un creyente muy pobre, un mendigo. Lean los versos 22 al 26, por favor. Aconteció que murió el mendigo. Y miren desde dónde se marca la diferencia. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue tirado a una sepultura. Y en el Hades, o sea el infierno, el lugar de tormento, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oh, gloria a Dios. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama de fuego. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Aquí está lo que dije: los salvos son salvos una vez, santos para siempre. Los condenados son condenados una vez, condenados para siempre. Una gran cima se opone, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Salvos para siempre, ni de allá pasar acá, condenados para siempre. Para siempre. Es tal la miseria de aquel lugar que una gota de agua sería como un lago completo para nosotros. Una gota de agua.
pero ha cesado toda misericordia de Dios. Los odia con odio infinito. Ni una gota de agua les va a dar, ni una. En nada se compara lo que ha sufrido hasta el día de hoy. Oh impío que estás aquí sentado, oh rebelde, oh malagradecido con la muerte de Cristo, tú que has jugado con el evangelio del Señor, tú que te has burlado del crucificado, del que sufrió tal contradicción y sufrió tal angustia cuando fue separado por unos breves momentos del Padre. Allí no valió el dolor, no era el dolor de las heridas. Allí el dolor era quedar separado de su Padre para ofrecerte la salvación, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En el infierno tú lamentarás multiplicado por toda la eternidad la desdicha de haber quedado separado de todo el bien de Dios. La perderás para siempre. No volverán a ver a aquellos que día tras día, domingo tras domingo, le suplicábamos una y otra vez: reconcíliate con Dios. En la cruz hay perdón suficiente. Por horrible que sea tu pecado, ven a Cristo, que Él murió para salvar pecadores como tú. Domingo tras domingo. En el infierno Dios te abrirá tu conciencia, te dará sabiduría, te iluminará, engrandecerá tu entendimiento, y entonces dimensionarás que cerca estuviste de la salvación. ¿Y cuánto hiciste para condenarte? Lamentarás una y otra vez la vez que abriste la Biblia y leíste: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y simplemente la cerrabas y te olvidabas de la palabra del Rey. Lamentarás no estar con tus hermanos, lamentarás la dulce compañía de los santos cuando te abrazabas con ellos sabiendo que no había hipocresía ni traición, y mirarás tu horrible compañía: Satanás, los ángeles caídos y todos los malvados que han rechazado a Cristo. Oh, no volverás a ver a los santos, no los volverás, así como los santos no volverán a ver a los condenados en el reino de Cristo. Tú no volverás a tener noticia de ellos. ¿Cuándo va a ser esto? Verso 10 para concluir. De nuevo Pablo le deja claro a la iglesia que esto es escatológico. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto el evangelio que ellos predicaron, los que vienen conmigo desde hace 7 meses siguiendo las huellas de esta iglesia, recibieron la predicación de Pablo como es en verdad palabra de Dios y no de hombres. Los tesalonicenses creyeron ese evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque vosotros sabéis perfectamente, dice allí Primera de Tesalonicenses, que el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Pablo recuerda a la iglesia, mis hermanos, que cada día, como no sabemos cuándo es el día, debemos vivir como si ese fuera el día. Los cristianos no tenemos vacaciones espirituales. Los cristianos vivimos en una constante mortificación del pecado y en una santificación permanente. El Señor va a venir, no queda ninguna duda, pero lo más seguro es que nos ocurra lo mismo que ocurrió con Pablo, los tesalonicenses y todos los fieles desde el siglo I hasta ahora. Lo más seguro es que tú y yo vamos a morir desde antes que Él venga. Y tú debes estar consciente de que vas a morir y que de inmediato te presentarás delante del Rey de la Gloria. Y que Pablo fue claro en decirlo. Es necesario que todos comparezcamos ante el justo tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que hizo mientras estuvo en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Los santos le verán, se van a gozar, hermanos. Filipenses 3:21 dice que ellos tendrán cuerpos glorificados, mientras que los canallas tendrán cuerpos deformados por el pecado, cuerpos monstruosos. Así Dios nos va a preparar un cuerpo en Cristo, 3:21 de Filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Hoy estamos en un cuerpo de humillación, por eso es que esta no es nuestra mejor vida, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Nos admiraremos de Él, claro que sí, veremos su grandeza, su gloria, recordaremos lo que habíamos sido, de pronto sí, pero nos maravillaremos al verlo a Él, porque al ver a Jesús, tú verás a Dios, tú verás el rostro de Dios, tú vas a ver a Dios. Iglesia, cuánta gratitud debemos tener al saber que nosotros no éramos mejores que los condenados. Igual que ellos merecíamos el infierno. Cuánta gratitud al saber que no somos salvos porque fue que decidimos arrepentirnos y buscar del Señor, porque estábamos muertos en delitos y pecados y Él fue el que vino a nosotros y nos dio vida cuando estábamos en ese estado. Cuánta gratitud saber que la diferencia entre el cielo y el infierno la hace solo la gracia de Dios. Cuánta gratitud, hermanos, cuánta gratitud. Alabemos a Dios por la doctrina que nos ha dado, una doctrina bíblica que nos habla realmente de qué éramos, qué somos y qué seremos y de lo que espera la raza humana, pero esto también pone sobre nosotros un gran compromiso. Debemos tratar de ser medios para salvar a todos los que Dios quiera salvar. Debemos hablarles de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al cielo si no cree en Él. Y nosotros hemos creído en Él y debemos compartir este testimonio con todas las personas. Tú no quieres que nadie vaya al infierno. Por ahora no queremos que nadie se condene. Cuando estemos en la gloria aplaudiremos y nos gozaremos por todos los que están allá. Y veremos quizás a muchos que han estado en este salón y veremos a muchos que les hemos predicado. Pero este no es el momento de gozarnos, sino de entristecernos por los que van para el infierno. Y luchar, orar y clamar y salir cuando nos convoque el líder de evangelismo a la calle a repartir tratados y a decirle a las personas: cree en Cristo porque viene el día del juicio final, y si no has creído en Cristo, la ira de Dios se derramará sobre ti. Hermano, hermana, sufre con paciencia. Sufre con paciencia, te van a venir. Las aflicciones están escrituradas para nosotros. No sabes cuál aflicción te vas a encontrar en tu camino, pero ella viene al encuentro, ella viene al encuentro. Y te va a sorprender si no estás preparado. Prepárate, lee la Biblia, cree la Biblia, conoce a Dios, llénate de fe, llénate de esperanza, llénate de consuelo ante las promesas aseguradas a través de la muerte y resurrección de Cristo. Iglesia, sufre con paciencia, tu final será bueno. El reino de Dios espera por ti, mi amado hermano o hermana. Y a los amigos, amigo o amiga, un día habrá un juicio final para toda la humanidad. Dios ha puesto una balanza, dos brazos extendidos de Cristo en la cruz. Esa es la balanza, las manos de Cristo. Y quien no esté en su mano, al infierno caerá. Es el justo juicio de Dios. Dios va a vindicar su justicia, amigo. Dios no te creó para el mal, no te creó para el mal. Dios odia a los pecadores, te ha quedado claro hoy. Los odia, los odia. Ni una gota de agua le concedió a aquel malvado en el infierno. Ni una gota de agua. Amigo, tú tienes que creer eso. Salte ya de esa idea. No, es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Sí? ¿Es el pecado el que va al infierno o es el que comete el pecado? Diga, iglesia, ¿quién va? El que comete el pecado, el pecador. Pero el misterio está en que Dios tiene gracia en este tiempo. Hay gracia que destila de la cruz. Amigo, ven a Cristo, arrepiéntete. Amigo, Dios te describe el infierno como un lugar horrible de tormento, de llamas, donde serán arrojados los no creyentes por toda la eternidad. Mira cómo lo explicó el Señor, el mismo Señor Jesucristo, Dios, para invitarte al arrepentimiento. Mateo 13, 41, 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Lean por favor. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los creyentes, y a los que hacen iniquidad. ¿Qué hará con ellos? Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, Dios es paciente contigo, pero no para siempre. Se va a acabar la justicia de Dios un día. Y si no te arrepientes, Dios mismo, sí, el que te creó, te va a arrojar al infierno. Te va a arrojar al infierno. No lo está diciendo el pobre predicador.
Lo dice la todo suficiente e inerrante palabra de Dios. Los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Arrepiéntete de tus pecados. Este es tiempo de salvación. Abandona toda miseria de pecado. Y tú, que no has creído, mira Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: ya saben quiénes formarán esa fila, los que no conocen a Dios y los que no obedecen al Evangelio. Permítanme, hermanos, no se puede llamar cristiano a alguien que esté viviendo en fornicación y diga que es cristiano. No puede ser cristiano, va para el infierno. Quien anda en la borrachera pública y en todos estos pecados escandalosos y se ufane, es que yo he creído en Cristo, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Verso 8, por favor, de Tesalónica. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siente terror, tú que has conocido el Evangelio. Siente terror, terror. Y aprovecha el amor y la gracia de Dios y arrepiéntete en este momento. Haz un pacto con el Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. No conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Amigo, Dios te advierte desde ahora para que creas en Cristo. Cristo sufrió la ira de Dios en la cruz. Él sufrió el infierno en la cruz para librarte a ti del infierno. Cree en Cristo, cree en Cristo, cree en Cristo y serás salvo de la ira venidera. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Oh, qué grande, qué bueno, qué misericordioso, qué clemente, piadoso, qué paciente eres con esta humanidad. Gracias primero que todo, Señor, humilla. La iglesia se humilla en este momento en gratitud. Porque si algo habíamos hecho nosotros era todo para ir al infierno. Pero tú pusiste un sustituto en el infierno de la cruz. Y allí derramaste tu ira justa sobre él. Allí el juicio justo contra nosotros se cumplió, pero en la persona de Jesucristo. Él fue juzgado, por triple fue juzgado, aunque era inocente fue condenado, Señor. Y hoy nosotros podemos decir que por tu gracia en Cristo hemos sido salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al pecado, sino conforme a la santidad impregnada por el Espíritu Santo. Ahora pues nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si podemos decir esto, Señor, y tu Espíritu lo confirma, nuestro espíritu, ha sido solo por tu gracia. Hoy alabamos tu gracia, hoy bendecimos tu gracia, hoy exaltamos tu gracia, y desde este mundo caído, pero llenos de tu espíritu y de gratitud contigo, te decimos: Jesús, ven que tu iglesia te espera. Ven, Señor, que tu amada te espera. Ven que tu esposa comprada con tu sangre te espera. Estamos cansados, estamos afligidos y angustiados de no poderte servir santa y piadosamente. El pecado nos duele, el pecado nos avergüenza, oh Señor. Pero gracias te damos en esta mañana por tu bendita promesa escatológica. Un día descansaremos de toda aflicción y gozaremos de la presencia de los santos en compañía de nuestro Rey Santo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Pero Padre, no sabemos cuándo volveremos a pasar por un texto como este. Por eso te pedimos humildemente, Señor, que tengas piedad de quienes están aquí, escuchando, Señor, tu palabra, y han endurecido su corazón. Una y otra vez quizás lo has hecho llamándolos, y ellos persisten en jugar con el infierno. Ellos te están retando a ti, te están desafiando. Y si hoy no es el día de su salvación, lamentarán por toda la eternidad
haber despreciado la salvación que les has ofrecido. Justamente como nos has explicado hoy, ellos se condenan solitos, porque tú estás dispuesto a perdonar y salvar a todo el que se acerca a ti. A nadie echarás fuera. Por eso te ruego, Señor, que por los méritos de Cristo obres en ellos. Tú eres un Dios de muchas oportunidades para el pecador. Engrandece tu nombre, y que nadie de los que ha escuchado este mensaje, Señor, por favor, vaya a aparecer un día en el infierno, porque entonces, como dice Pablo en los Romanos, no tendrá ninguna excusa. Bendito y alabado sea tu nombre. Agradecidos contigo para siempre, en el nombre y los méritos de Cristo. Amén.